¡Hey! ¿Qué pasa, máquinas? Este es el sexto vídeo de una secuencia de vídeos de cómo configurar tu Mac desde cero, un Mac con Big Sur. Tienes en la descripción del vídeo todos los enlaces al resto de vídeos, así que no te los pierdas. Y venga, vamos a seguir configurando nuestro Mac. Bueno, pues ahora vamos a hacer otro detalle más. Y es esta barra de aquí. Esta barra de aquí también tiene su personalización y no me gusta nada como lo tienen organizado de primeras. Demasiado lío y demasiado complicado. Así que vamos a agilizar todo esto mucho más. ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad, una vez estamos en el escritorio, pinchamos aquí en el escritorio, que como veis se llama Finder o Finder en el Mac, pinchamos y le damos a preferencias. Aquí nos sale una ventana en la cual vamos a tocar varias cositas. En esta primera pestaña vamos a controlar que se vean o no se vean en el escritorio directamente los discos duros. ¿Eso qué significa? Pues que si nosotros pinchamos aquí, nos va a salir el disco duro Macintosh HD, ¿vale? Que es el que tiene el Mac Mini ahora mismo, es donde está el sistema operativo. Si yo enchufo cualquier otro pendrive o cualquier cosa, voy a enchufar un pendrive. Voilà, aquí veis que sale el pendrive. Dos clic aquí y como veis aquí sale la ventana para empezar a poder arrastrar cosas adentro del pendrive. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que desde aquí, desde esta pestaña, podemos controlar nosotros si queremos o no que se vean los discos duros, que yo los dejo quitados porque imaginaros que alguien entra y bueno, pues no sabe o se lo dejas un momento al niño para algo el ordenador y de repente le da por entrar dentro de estas carpetas y empieza a borrar cosas. Pues muy mal, esto está fatal. Esto es fatal. Te puede costar que tengas que irte a mi tienda a coger una llave de Big Sur para poder coger y realmente volver a formatear el Mac desde cero. Bien, pero como eso no lo queremos, entonces, bueno, yo sí, venga, yo sí lo quiero, pero no, de verdad, quitarlo y así no hay ningún problema. Quitáis el disco duro y automáticamente ya no hay problema de que alguien pueda estar enredando dentro de vuestra sesión. Esto sí os recomiendo que lo dejéis en un momento dado, al no ser que trabajéis con discos duros externos, que entonces para eso también podéis quitarlo aquí. Como veis, desaparece todo historia en el escritorio, pero no quita que la podáis tener aquí luego, ¿vale? Para cada vez que vayáis a entrar, poder entrar a la llave desde aquí. Bien, esto es como normalmente lo tengo yo, pero en fin, nosotros voy a dejar los discos externos, ¿vale? Los discos de CD y discos de DVD y demás que podamos pinchar o que aparezcan aquí. Perfecto, y esta pestaña la vamos a dejar como está. Y ahora nos venimos a esta. En esta pestaña de aquí es todo el tema de las etiquetas, por si trabajamos con etiquetas, que esto puedes dar para otro vídeo. Así que lo mejor es de momento dejarlo porque yo las elimino de aquí, las etiquetas. Entonces vamos a ir al siguiente botón. Nos venimos aquí y automáticamente aquí tenemos todo lo que va a salir dentro de esta barra. Bien, vamos a verlo para que veáis que a mí me gusta hacerlo lo más simple posible. Y vamos a ir viendo que aquí podemos además coger y veis que podéis separar esto para dejar más espacio a los textos, y aquí vamos a quitar cosas que no nos interesan. Por ejemplo, recientes. Yo lo suelo quitar porque a nadie le interesa lo que yo estoy arrancando recientemente o no. Entonces de la barra de aquí desaparece en el momento que le quitamos el check-it de aquí, ¿vale? AirDrop está bien por si nos pasamos algún dato desde otro dispositivo, el iPhone o algo así. Entonces en aplicaciones sí que la mantengo aplicaciones, el escritorio lógicamente también, y veréis que luego lo vamos a colocar. Documentos también lo podéis hacer si trabajáis con la carpeta documentos. Yo en mi caso no suelo utilizar la carpeta documentos. Descargas si la dejamos, vídeos y todo esto lo dejamos todo quitado, y hay una cosa que sí que hay que poner siempre fijo, y es la casita. En este caso pone Miguel porque mi cuenta es Miguel. Lógicamente aquí pondrá vuestro nombre, pero en la casita. Bueno, una vez activado lo de la casita, ya veréis luego para qué es, que es súper importante, porque vais a tener acceso a todo lo que es vuestra cuenta, y vamos a seguir quitando cositas, como por ejemplo esto del Drive, que lo vamos a quitar. Damos iCloud Drive, y lo que suelo quitar también es el último, que son las etiquetas. Perfecto, mirad qué ha pasado. Ya tenemos aquí esto, pero súper limpio, algo que es no lo normal porque esta ventana aparece cada vez que abres cualquier cosa, entonces es interesante tener aquí solo y exclusivamente todo lo que utilizas. Vale, pues esto ya lo vamos a cerrar.
no nos interesa nada más. Y aquí ya tenemos lo que necesitamos. Como veis, tenemos el AirDrop por si acaso conectamos algún dispositivo o queremos localizar alguno para echarle algún archivo. Y lo que suelo poner yo normalmente aquí es el escritorio, muy importante, lo pongo siempre arriba del todo. Aplicaciones, por ejemplo, descargas. Y listo, ya lo tengo. Como veis, aquí me aparece la llave, esta es la Kingston que acabo de poner, que es la llave, que es como si abriera esta ventana de aquí. Entonces desde aquí tengo acceso prácticamente a todo lo que necesito. Para que todo esto no sea muy pesado, he creado varios vídeos. Te los dejo todos en la descripción numerados. De todas formas, ahora te aparecerá por aquí un vídeo que es el siguiente que tienes que ver. Así que nada, y recuerda lo del regalito, que no se te vaya a olvidar. Venga, hasta luego.